¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico. Aquí construimos un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. ¿Y qué hay en España más contrario al respeto a la libertad, la prosperidad y la búsqueda de la felicidad? Pues a mí se me ocurren pocos enemigos tan importantes como Hacienda y la agencia tributaria. Sí, señores oyentes, sí, amigos espectadores que nos siguen desde YouTube o desde el podcast en diferido. Hoy tenemos que volver a hablar de Hacienda. Hoy tenemos que volver a hablar de la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque han decidido ya cuál va a ser su principal objetivo, el contribuyente que va a poner en la diana durante este año 2025. Vamos con ello. Sí, ya sé que ayer le dedicamos el programa a Hacienda y lo hicimos por un nuevo revés judicial para la agencia tributaria, esta vez de mano de la Audiencia Nacional, un revés que en la práctica poco importa al aparato de terror del Estado español, al aparato apisonador de la agencia tributaria, porque como siempre hace la agencia tributaria, ellos van hacia adelante, tiran adelante con los faroles. Si el contribuyente es capaz de seguirle el pulso, seguirán hasta el final, y haya rapapolvo o no de los tribunales contra la agencia tributaria, siempre hace lo mismo, cierra expediente, abre uno nuevo y continúa con el mismo modus operandi. En la mayoría de los casos, y esta es la parte muy buena para los intereses de la propia agencia tributaria, que son precisamente los opuestos a los de los contribuyentes, insisto, siempre en la mayoría de los casos, lo que sucede es que como la agencia tributaria puede seguir adelante con los faroles todo lo que quiera porque no le va a costar nada, y el que el contribuyente mantenga el pulso le va a costar años, disgustos y sobre todo muchísimos recursos, además recursos que en muchas ocasiones no puede disponer de ellos porque la propia agencia tributaria, al ir contra ellos, lo que hace es que se embargan y se bloquean, de modo y manera que el contribuyente no puede hacer uso de esos recursos para defender sus derechos frente a la apisonadora de la agencia tributaria. Insisto, como esto se da en la mayoría de las ocasiones, lo que provoca la agencia tributaria es que el contribuyente decida tratar de llegar a algún acuerdo que minimice el impacto de la multa que le va a poner para olvidarse de este problema cuanto antes y evitar que el monto total de todo el proceso sea absolutamente inasumible. Esta es la realidad que vive España y por eso era tan importante que ayer pudiéramos analizar ese nuevo revés de la justicia, esta vez de la Audiencia Nacional, contra los intereses de la agencia tributaria, obligando precisamente a la agencia tributaria a devolver, sin necesidad de reabrir de nuevo los casos, todo lo que tiene que ver con reclamaciones mal cobradas por la ley de Montoro de 2016, que se declaró ilegal en 2024. Pues bien, Hacienda ha anunciado hoy, y por eso tenemos que volver a hablar de esto, que un tipo de contribuyente es el que más va a sufrir la persecución de Hacienda durante este año. Sí, señores, la agencia tributaria en el día de ayer decidió qué tipo de contribuyente es al que le va a poner la lupa encima. Y dirán ustedes, bueno, pues será algún tipo de empresario, será algún tipo de, qué sé yo, sector, a los autónomos dedicados, yo qué sé, a la automoción, a la pintura, a la mano de obra de la construcción. No. Es muchísimo más genérico que todo esto. Dice la agencia tributaria que quiere perseguir especialmente a aquellos contribuyentes en los que la propia agencia tributaria estime que su nivel de vida no se corresponde con los ingresos declarados. Sí, lo que oyen. La agencia tributaria se ha propuesto perseguir a aquellos contribuyentes cuyo nivel de vida no se compadece, según criterio de la agencia tributaria. Entre paréntesis que hacemos, hay que tenerlo muy en cuenta, porque es la clave de bóveda de todo lo que vamos a explicar en el día de hoy. Lo que la agencia tributaria entienda que no se compadece su nivel de vida con lo declarado en sus diferentes declaraciones de impuestos. Esto deja negro sobre blanco dos problemas clave de la agencia tributaria en España, de la Hacienda española. Su papel como gran hermano, es decir,
sean ustedes conscientes de que la agencia tributaria va a vigilar hasta el último euro que ustedes se gasten, y puesto que en la mayoría de las ocasiones no lo podemos gastar en efectivo porque ya lo tienen limitado a 1.000 euros, todas las operaciones que hagan ustedes con su tarjeta se va a ir a los cruces de datos de esas gigantes máquinas último modelo que tiene la agencia tributaria. Para la justicia no hay digitalización. Para la justicia no hay agilización de procesos. No, para esto no. Los tribunales están ahí llenos de papeles. Pero la agencia tributaria, para analizar sus movimientos bancarios, tiene la última tecnología. Bueno, pues va a analizar todos sus, hábitos de gasto y los va a cruzar con sus ingresos. Y si estima la agencia tributaria que usted está gastando por encima de sus posibilidades, insisto, si así lo estima la agencia tributaria, irá contra usted, abrirá una investigación y agárrese los machos porque vienen curvas. Porque aquí, de nuevo, lo que les decíamos al principio, la agencia tributaria siempre tiene todas las de ganar. Una arbitrariedad que amenaza con una nueva ola de terror fiscal para todos los contribuyentes, que usted tiene una nómina cercana al SMI pero ahorra para hacerse viajes extraordinarios en Navidades todos los años. Bueno, pues a lo mejor el gobierno estima que esos viajes no se compadecen con su capacidad de gasto. Que su nómina no da para tener un coche de alta gama, pero gracias a la generosidad de algún familiar o a un ahorro que ha estado usted haciendo, tiene una de esas características. Bueno, pues a lo mejor también entra usted en el radar de la agencia tributaria. En definitiva, un gran hermano que pretende fiscalizar nuestro nivel de vida y decirnos si es correcto o no lo es. Esto es lo que está anunciando la agencia tributaria en el día de hoy. Enseguida vamos con todo, pero antes, como siempre, analicemos la portada de Libre Mercado. No tenemos ninguna intención de subir ninguno de los principales impuestos de la economía española. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Si lo hemos hecho, ha sido por una situación extraordinaria. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Bueno, y después de este ejercicio que nos ha preparado Rubén Folguera, extraordinario, son lo mismo, Montero y Montoro, hoy que hablamos de impuestos, Montero y Montoro diferenciados por una E, lo que se decía con muchos años de diferencia, y los dos ministros de Hacienda que más nos han metido la mano en los bolsillos, señores oyentes, terrible. Bueno, ahí tendremos pesadillas con esas declaraciones. Completamente. Beatriz García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te he recibido con un buen corte, ¿no? Sí, la verdad que me has hecho recordar los mejores momentos de Cristóbal y cómo Del Montero vampiro. ha ejercido de alumna aventajada. Desde luego de su que sí. maestro. Bueno, ¿y qué tenemos en Libre Mercado? Bueno, precisamente un tema, Sí. el de a quién va a perseguir este año la agencia tributaria, a lo que vamos a dedicar hoy el programa. Ese plan de control tributario, la agencia tributaria lo publica todos los años, nos explica las líneas maestras de su plan de actuación para 2025 y al perfil de contribuyentes a los que piensa perseguir, a los que piensa dar caza. Muchas veces se repite un año y otro los mismos objetivos, pero también hay siempre novedades. Mismos objetivos que hemos visto este año, pues por ejemplo este adoctrinamiento que quiere hacer la agencia tributaria desde el colegio, ese plan de tributación cívico para que todo el mundo sepa cuáles son las bondades de pagar impuestos, para que los niños desde pequeñitos, desde el colegio, tengan mucha conciencia fiscal y estén encantados de pagar impuestos en el colegio, en el instituto y en la universidad, o sea, en todos. Vamos a tener que hacer mucho trabajo en casa, queridos oyentes, con nuestros hijos para enseñarles de verdad lo que significa pagar impuestos y a dónde llegan los impuestos. ¿O no querrán los señores políticos que pongamos los informativos, que lean los periódicos nuestros hijos y que se enteren en qué se gastan ustedes nuestro dinero? Que se lo digan a Ábalos. Pues sí, luego hay pues la persecución a esos no residentes, todos esos contribuyentes que se van de España, que bueno, nos viene a la cabeza cualquier youtuber o cualquier hermano de Pedro Sánchez también. Bueno, a ese no le hacen, a ese no tiene problema, a ese le hacen, no, pero no investigaron ustedes a un señor que cobra en España, trabaja en España, pero como vive fuera no reside declara. en Portugal, pues no hace falta.
tiene... Ha dicho la agencia tributaria, no hace falta, ¿no? Tiene varias páginas que parece que están hechos a medida. Y luego, bueno, pues lo que comentabas tú, que es como la agencia tributaria, el gran titular que ha dado, su medida estrella, eso de que aparentes tener una vida pues más opulenta o más desahogada de la que declaras. Habla siempre, la agencia tributaria, bueno, pues se centra mucho en esas sociedades como una especie de ocultación de rentas. Si creas una empresa y luego te deduces unos gastos que luego son para tu uso y disfrute. Y veremos a ver en qué queda. También, bueno, pues mira, el Bizum ha facilitado que paguemos los impuestos por Bizum este año por primera vez. Para pagar todos son facilidades, eso está claro. Para cobrar, la agencia tributaria es pionera y no deja de esforzarse. Más cositas, Bea. Bueno, pues ayer se celebró en el Congreso de los Diputados una jornada, la verdad que nunca vista, sobre el dinero en efectivo y la defensa. Reunió Denaria, que es una asociación en defensa del dinero en efectivo que reúne a profesionales del campo, como pueden ser pues, los fabricantes de cajeros automáticos, los fabricantes de tinta, las empresas de seguridad que se dedican a transportar efectivo. Bueno, pues estas empresas tienen bastante miedo del coto que se está poniendo en España sobre todo, pero también en toda Europa, al dinero contante y sonante. Ayer reunieron en el Congreso de los Diputados a todo tipo de expertos y afectados, como puede ser una asociación de personas con discapacidad, que tiene mucho más fácil pagar en dinero en efectivo que con una tarjeta, que es así pues como un concepto abstracto que les supone pues a lo mejor más dificultades. También expertos de seguridad nacional de primera línea, que también avisaban de que, oye, ante una tragedia hay que garantizar un medio de pago que no dependa pues de un sistema eléctrico, de las nuevas tecnologías, de internet, que esté exento de los ciberataques. Y luego también, bueno, pues estuvieron pues políticos de todos los partidos, y la verdad que fue muy interesante, y que muchos de ellos no tuvieron pelos en la lengua en avisar primero de que el euro digital es un gran hermano que va a estar vigilándonos desde lo que compramos, lo que comemos, a lo mejor limitaciones a euros digitales, no sé, se le ponían en muchos escenarios muy muy negros. Y luego también que el efectivo y este afán por acabar con él pues es una forma de control, y la verdad que estuvo muy interesante y es un tema que hay que seguir muy de cerca, porque la presidenta del Banco Central Europeo ha hablado este mes sobre el tema, se le ha preguntado y ella tiene mucha prisa por implantar el euro digital. En fin, recomiendo a todos los oyentes, siempre lo hacemos, que lean esa crónica que nos ha dejado Beatriz García en Libre Mercado, porque la verdad que cuando uno va a la letra pequeña empieza a dar verdadero miedo. Si ya da miedo el tema del día de hoy, ese gran hermano de Hacienda que nos va a escudriñar todos nuestros gastos y demás, si encima cuenta con la posibilidad de tener hasta el último céntimo auditado de todos nuestros gastos, eliminando el efectivo, imaginen el poder que le entregamos al Estado sobre nuestras propias vidas. Es verdaderamente tremendo. Vea, dinos un asunto para mañana, que estamos pendientes y bueno, pues hablaremos del AIREF, ahora mismo el único organismo independiente que casi que nos queda en España, y de sus advertencias sobre cómo está gestionando Pedro Sánchez la economía. Pues estaremos muy pendientes de esa pieza. Muchísimas gracias, Bea. A vosotros. Vamos a ir enseguida con el tema del día. Tengo ya sentado a mi lado a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, insisto, enseguida con a profundizar en todo lo que tiene que ver con esta nueva amenaza que ha puesto encima de la mesa la agencia tributaria, Hacienda. Pero antes, déjenme que les dé una recomendación, y es que no se olviden de que pasado mañana, el jueves, tendremos aquí en directo, con ánimo de lucro, a los expertos de Circa. Son esta empresa que es líder en tasación de joyas y relojes de lujo, y que puede ser quizá la mejor alternativa y oportunidad que vamos a tener para poder deshacernos de esas joyas que ya no nos gustan, que ya no nos ponemos, y que sin embargo pues tienen su valor patrimonial y nos pueden ayudar pues o bien a encontrar un nuevo destino para ese dinero, o bien a ayudarnos a ahorrarlo para un mejor gasto en el futuro. Como les digo, el próximo jueves aquí en Con ánimo de lucro tendremos a los expertos de Circa. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Y vamos, si se dedicó Montoro a sacar los pececitos a la luz y ponernos en el punto de mira absolutamente a todos. Rubén, lo que ha hecho el gobierno de nuevo en el día de ayer fue decirnos a quién le va a poner la cruceta encima. Sí, como bien habéis comentado, ayer se publicó
plan de control tributario correspondiente al año 2025, y lo que destaca entre todos los artículos que se recogen en él es esa ofensiva, ¿no?, contra aquellas personas que Hacienda considere, según su criterio, que pues su nivel de vida no se corresponde al nivel de renta que percibe. Por tanto, aquí vemos, ¿no?, cómo sobre todo puede haber un control especialmente estrecho contra los empresarios, porque y luego lo comentaremos, uno de los artículos que más, digamos, destacan en este plan de control tributario es aquel en el cual pues Hacienda explica cómo va a controlar pues que no haya ocultación de bienes patrimoniales ni nada, ni tampoco uso abusivo de sociedades. Bueno, pues vamos a analizarlo ya directamente con nuestro analista cabecera para el día de hoy, el primero de los que vamos a tener, que es nuestro amigo Javier Santa Cruz. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Profesor de Economía, inversor, experto economista, agricultor, que siempre nos gusta recordarlo, y alguien que conoce muy de cerca toda esta normativa, entre otras cosas porque también son normativas que tienen que ver con la convergencia con la Unión Europea, aunque este no es el caso. Ahora mismo, en el plan tributario para 2025 hay muchos aspectos interesantes, pero esta implementación de Hacienda como gran hermano, que lo hemos criticado en muchas ocasiones y tenemos literatura de sobra publicada en Libre Mercado, en Libertad Digital sobre este asunto, parece que es especialmente importante, ¿no, Javier? Y es preocupante, no solo importante, sino preocupante porque lo que se hacen es una serie de presunciones y que, por un lado, lo que han hecho ha sido, o lo que hacen, o lo que probablemente harán, es violar la más elemental presunción de inocencia, ¿no? O sea, ya desde hace muchos años, tristemente, las relaciones con la administración, no solo en el ámbito tributario, sino también en otros ámbitos, lo que se hace es básicamente pasar por una presunción de culpabilidad, ¿no? Y entonces tú tienes que ser el que tienes que demostrar que no hayas hecho bien las cosas, o sea, que has hecho bien las cosas, que no has defraudado, que no has cumplimentado tal documento, tal otro. Entonces, ahí, como siempre, pues años después vendrá la justicia europea y pondrá las cosas en su sitio, como ya, por ejemplo, pues advirtió la autoridad fiscal hace unos días de cuáles son las devoluciones que tiene que hacer Hacienda a contribuyentes, en ese caso era por una cuestión de sociedades, y que son además una cuantía bastante importante la que tiene que devolver, pero mientras tanto, pues sobre todo a los pequeños comercios, a los negocios, a las personas físicas, pues lo que habrán hecho ha sido incrementar aún más esa presión fiscal silenciosa, que es los mayores requerimientos y continuamente pues mayores exigencias de información y de presunción, en este caso, de que no se hagan las cosas bien. Claro, nos dicen desde la agencia tributaria, Javier, que esta decisión para tratar de identificar a aquellos contribuyentes cuyo nivel de vida no se compadece con el nivel de renta que declaran, nos dicen que no nos preocupemos los contribuyentes personas físicas, porque esto va sobre todo a perseguir a aquellos empresarios que hacen un entramado empresarial con holdings, con patrimoniales, y que al final pues pueden, digamos, disponer mediante la tributación por sociedades de bienes y servicios que disfrutan como particulares. Esto es que hay que decirlo, la estructura societaria es correcta, no están haciendo nada que la ley impida en este momento. Directamente lo que hacen es meter miedo a este tipo de colectivos, pero sin embargo esto de que tengas un nivel de vida que no se compadece con la renta que declaras y que lo que están buscando es destapar a aquellas personas que cobran poco para el nivel de vida que llevan, lleva un nivel de inspección mucho mayor, que trasciende solamente los entramados empresariales. Y no solo los empresariales grandes, sino especialmente, como decíamos antes, los pequeños. Yo me quedo aquí en esta cuestión con dos cosas, ¿no? Por un lado, el que esto supone un incremento de la presión fiscal silenciosa para la mayor parte de los contribuyentes, y por otro lado,
que lo que se está haciendo con esta presunción de riqueza, ¿no? de signos externos de riqueza, a ver, si hemos llegado al punto de que hasta los Maseratis y los Ferraris se cogen por renting, hombre, pues no sé hasta qué punto alguien que tenga una renta mucho más ajustada o un patrimonio más ajustado, pues no tiene por qué no llevar un coche que sea de relativa alta gama, pagándolo con cuotas de renting, por ejemplo, o cualquier otro, o una casa alquilada también por unas cuantías que sean elevadas. No sé, es que hemos llegado a un punto de verdad de extraordinaria paroxismo, ¿no? De decir, oye, vamos a ponerle un poco de racionalidad al asunto. O sea, es cierto que en la administración es bueno introducir herramientas que permitan reducir los costes, ¿no? en este caso de la inspección, y eso tiene sentido, pero eso también se tiene que hacer en el beneficio de los ciudadanos, igual que se hace en la agencia tributaria, pues se debería hacer en las diputaciones, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los ministerios, en la seguridad social. Y entonces lo que estamos viendo continuamente es que todas las innovaciones tecnológicas donde van a dos organismos fundamentalmente recaudadores, como son Hacienda y la Dirección General de Tráfico, y el resto pues seguimos casi como en el siglo pasado. Entonces este tipo de desigualdad de condiciones que se produce entre los ciudadanos y entre los que son investigados, los que no, los que tienen que hacer unas cosas y otros no, pues todo eso lo que merma es la confianza en el sistema y deteriora aún más la calidad de las instituciones en España. Otra cosa es que preocupa en este tipo de casos es cuando se produce el strike, y me explico. La justicia le ha dejado clarísimo a la agencia tributaria que tiene taxativamente prohibido abrir investigaciones prospectivas. Esto, para que nos entiendan, es de repente la agencia tributaria sospecha, insisto, sospecha, no tiene la certeza ni prueba alguna que diga que un contribuyente en concreto, un autónomo, el regente de un bar, un empresario o un particular que acaba de comprar una casa haya hecho algo mal con Hacienda. No tiene ninguna prueba, simplemente lo sospecha. Y como lo sospecha, habría investigaciones prospectivas. Le levantaba la investigación al sujeto y le perseguía, haciendo que tuviera que declarar su inocencia sin que la agencia tributaria hubiera puesto en marcha ninguna prueba. Pues bien, esto la justicia le ha dicho, el Tribunal Supremo le ha dicho a la agencia tributaria, esto no lo puedes hacer bajo ningún concepto. Sin embargo, claro, tenemos esto encima de la mesa y ¿qué pensamos? O sea, ¿en qué momento va a tener una prueba física la propia agencia tributaria para ir contra un contribuyente por el hecho de que piensa que su nivel de vida no se compadece con su nivel de renta? ¿Será esto una prueba que habilite la inspección o de nuevo la agencia tributaria empieza a avanzarnos que esto de las investigaciones prospectivas no se ha olvidado de ello? Pues probablemente lo segundo, y de hecho, ya que estamos en un momento de periodo acelerado de la calidad de las instituciones, lo que se hace es pensar, y con el problema y lo grave es que con cierta razón, de que desde el momento en el que se abre un pleito hasta que se cierra pasan muchos años. Mientras tanto, el ministro de Hacienda de turno ya ha recaudado y el inspector que ha levantado ese acta ya ha tenido el bonus, y entonces de esa manera pues lo que hace es luego no se retracta ni hay ningún tipo de responsabilidad hacia aquellos que lo han hecho mal cuando los tribunales sentencian en contra. Entonces, esos vicios que se han ido incrustando en el sistema desde hace años, pues ahora ya los tenemos multiplicados a la enésima potencia, y ese es el problema que hay detrás de cosas como esta. Javier Santa Cruz, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho tu nivel de análisis y espero y deseo que la agencia tributaria no se fije en ti como una persona que vive por encima de sus posibilidades. Desde luego vivir por encima no, vivo bastante mal. Eso sí, en fin, todos Javier, los que me conocéis ya lo sabéis. O sea, sí, bueno, pues a ver si un día nos podemos ver físicamente aquí en el estudio. Espero que muy pronto, Javier. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, bien. Bueno, pues primera parada de análisis la teníamos con Javier Santa Cruz, importante, pero sigo con Rubén Folguera, que me va a, Rubén, detallar los aspectos clave de esta información que teníamos hoy. Exactamente por qué hace esto la agencia tributaria, cuáles son las actuaciones coordinadas que van a incidir entre estos contribuyentes que estamos comentando, qué es lo que ha dicho la agencia tributaria y cómo lo va a hacer, y sobre todo a quién va a
a afectar? Pues mira, como decíamos, este plan se enmarca pues en una estrategia, ¿no?, para, según ellos, luchar contra el fraude fiscal. Y así, de este modo, pues argumentan que de esta forma se pretende intensificar la vigilancia sobre determinadas operaciones y actividades donde se considera que puedan concentrarse riesgos fiscales de entidad, dicen ellos. Y así las actuaciones coordinadas que durante este año pondrá en marcha la agencia tributaria... Perdona, Rubén, es que fíjense ustedes, es que esto es importante. Fíjense ustedes en cómo enmarca la agencia tributaria, la Hacienda Pública de Española, esta decisión en su plan contra el fraude fiscal. Dice, en el apartado de investigación y control del fraude tributario y aduanero se pretende intensificar la vigilancia sobre determinadas operaciones y actividades donde se considera que pueden concentrarse riesgos fiscales de entidad. Fíjense el nivel de arbitrariedad. O sea, no dice en el momento en que la discrepancia entre lo publicado y entre lo declarado y lo adquirido durante un año exceda tal o cual umbral. No. Lo que están diciendo es que determinadas operaciones y actividades donde se considere que pueda concentrarse riesgos fiscales de entidad. ¿Qué es un riesgo fiscal de entidad? Lo que la agencia tributaria decida en cada momento. Con lo cual, de nuevo estamos, como hablábamos con Javier Santa Cruz, ante el riesgo de que la agencia tributaria de nuevo se salte uno de esos límites que le ha puesto la justicia en España, que es el de las investigaciones prospectivas. Y esto lo que demuestra es que Hacienda es casi, o podría ser prácticamente considerada, un Estado dentro del propio Estado. Y por ello, precisamente, durante este año, pues va a poner en marcha ciertas actuaciones coordinadas. La primera de ellas, ya la hemos comentado, ¿no?, investigar a aquellas personas que considere Hacienda que, cruzando los datos disponibles, de los que dispone de estos individuos, pues diga que el nivel de vida que desarrollan no corresponde al nivel de renta que perciben. Pero además, pues van a investigar a aquellas personas y entidades que no admitan pagos con medios bancarios o que realicen un uso intensivo de efectivo. De nuevo vemos que los términos usados son muy ambiguos. Y esto aquí podría caber casi cualquier cosa que Hacienda considere. Además, un uso... ¿cómo es? Un uso... Intensivo. Intensivo de efectivo. Sí. Bueno, si hay una persona que le gusta sacar su dinero del banco, claro, y utilizarlo en efectivo, mientras no se salte los límites que ustedes han puesto y que ya me parece gravoso, es el mayor límite, creo, de la Unión Europea, 1.000 euros por transacción, mientras no se salte esos límites, ¿qué problema hay en que haga un uso intensivo del efectivo? ¿Es legal? Sí. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que estar ahí mirando? Pues porque Hacienda, y sobre todo la Hacienda española, es como es, claro. Aparte, pues se incluyen a aquellas personas y entidades que utilicen fundamentalmente medios de pago radicados en el extranjero que eviten las obligaciones de suministro de información a la agencia tributaria. Además, a aquellos que declaren una evolución anómala del importe de sus existencias respecto de su actividad declarada, lo que dicen supone un indicio, según Hacienda, de la posible existencia de ventas ocultas. También a todos aquellos que presenten rentabilidades incompatibles con la naturaleza de su actividad o con los datos disponibles al respecto. Es que de nuevo la arbitrariedad. De nuevo, desde la perspectiva de Hacienda, porque... Es terrible. Declaren una evolución anómala del importe de sus existencias respecto de su actividad declarada. O sea, 2 años de producción extraordinaria, un volumen de stock muy grande. De nuevo, ¿qué es anómalo? ¿Qué es anómalo para la agencia tributaria? ¿A quién le va a meter la lupa a la agencia tributaria? De nuevo, a quien le dé la gana. A quien le dé la gana. Es que incluso aunque pusieran los límites, los topes en una letra pequeña de la ley, ¿y qué? ¿Es ilegal? No. Entonces, ¿por qué tienen ustedes que mirar? ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es amedrentar a propios y extraños, meterle las investigaciones a los contribuyentes para que terminen llegando a un acuerdo en los que se declaren culpables para pagar menos de lo que en realidad les están pidiendo. Esto es chantaje. Esto es extorsión. ¿Esto es lo que está haciendo la agencia tributaria? Pues no vamos a decir aquí que lo sea, pero que se le parece mucho, yo creo que sí que lo podemos decir. Y fíjate hasta qué punto llegan, porque el último punto al respecto es que investigarán y controlarán a aquellas entidades y personas que puedan utilizar herramientas informáticas como software susceptibles de ser utilizadas para ocultar ventas. ¿Y qué es lo que ha dicho la agencia tributaria al respecto?
pues admiten, lo que hablabas de que van a amedrentar a los contribuyentes, pues admiten que todo esto lo harán intensificando las actuaciones de control sobre aquellos supuestos en los que la ocultación de rentas o la utilización abusiva de sociedades instrumentales para desviar gastos personales o situar activos para su uso personal permiten a determinados contribuyentes mantener estándares de vida que no corresponden en absoluto con las rentas declaradas ni patrimonio conocido. Es que es la arbitrariedad en absolutamente todas las líneas del texto. Se pretende intensificar la vigilancia sobre determinadas operaciones y actividades donde se considera que puedan concentrarse riesgos fiscales de entidad. De nuevo, donde la agencia tributaria cree que puede haber un riesgo, pero no donde encuentre que se ha cometido una ilegalidad, donde se han rebasado determinados límites. No. De nuevo, investigaciones prospectivas, intensificando las actuaciones de control sobre aquellos supuestos en los que la ocultación de rentas o la utilización abusiva de sociedades instrumentales. ¿Qué es una ocultación de rentas? ¿Qué es una utilización abusiva de sociedades instrumentales? ¿Cuándo decide usted que una sociedad es o no instrumental? Cuando las sociedades patrimoniales dentro de las empresas y los entramados societarios de holding son habitualísimas y utilizadas por multitud de empresarios en todo el mundo, cuyo razón social es la de mantener el patrimonio de la sociedad. ¿Esto lo va a considerar la agencia tributaria un entramado abusivo de sociedades instrumentales para desviar gastos personales o situar activos para su uso personal? Cuando usted considere que hay abuso, ¿se va a meter o va a presentar usted pruebas de que está existiendo ese abuso? Si el empresario está haciendo todo con legalidad, con sus asesores, en registro, con absoluta transparencia, ¿también se va a meter usted ahí? Señores de la agencia tributaria, ¿qué están buscando? Amedrentar al contribuyente. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mira, por un lado, pues centrarán su control en el análisis de las estructuras creadas para los fines descritos por la empresa. También se impulsarán actuaciones de comprobación sobre los no residentes que no declaran los arrendamientos de bienes inmuebles de los que disponen en este país, en España, y las ganancias patrimoniales derivadas de las ventas de estos bienes. Luego, finalmente, se intensificarán las actuaciones de control sobre no residentes que presenten sus declaraciones del impuesto sobre el patrimonio por obligación real y, por otra parte, también atenderán a la simulación, dicen, de la residencia fiscal de algunos contribuyentes por la por la diferente tributación existente en una comunidad autónoma distinta de la residencia real del propio contribuyente. Y por último, también verificarán la inclusión como ingreso en el correspondiente impuesto directo, ya sea IRPF o impuesto sobre sociedades, dependiendo de la persona o el contribuyente al que nos refiramos, de las subvenciones corrientes recibidas. Y si luego ponemos el foco sobre cómo van a controlar a las sociedades, tenemos que prestar atención a la investigación de bienes que aparecen ocultos en cuanto a la titularidad real dentro de la información relacionada con las actividades propias de la fundación o de la empresa. También se controlarán los movimientos y esquemas societarios que tienen por objeto la conversión de rentas ordinarias en plusvalías o participación en beneficios al objeto de reducir el gravamen. Se comprobará del mismo modo la correcta imputación de rentas a sus socios por parte de comunidades de bienes u otras entidades en régimen de atribución de rentas que no desarrollen actividades económicas. Y luego, siguiendo actuaciones previas de la agencia tributaria, también controlarán la falsa afectación a la actividad económica de bienes de lujo o de servicios relacionados con el sector del lujo. Bueno, esto ya es lo que me faltaba por leer. Dentro de lo que han aprobado es que se van a controlar los movimientos y esquemas societarios que tienen por objeto la conversión de rentas ordinarias en plusvalías o participación en beneficios al objeto de reducir el gravamen. Esto no es evasión fiscal, es elusión fiscal. Es lo que mucha gente hace cuando pregunta a un asesor fiscal: oiga usted, ¿qué puedo hacer yo para reducir mi factura fiscal dentro de la ley? ¿Qué es lo que me permite la ley para reducirme los impuestos? Pues mire, si es usted una sociedad, si hace las cosas de esta manera, pagará más, y si hace las cosas de esta otra, todas dentro de la legalidad, pagará menos. Bien, pues yo dentro de la legalidad quiero pagar menos. Bueno, pues ya tiene usted encima a la agencia tributaria. Ya usted, no, pero es que eso, claro, las empresas es que son muy listas y quieren ahí pagar menos y entonces va menos para sanidad y educación. Bueno, pues le compra usted la moto. Usted que dice eso, cuando hace su declaración de la renta, ¿aplica o no aplica desgravaciones fiscales si tiene derecho a ellas?
Es decir, si tiene derecho a aplicarse desgravaciones porque, por ejemplo, deja usted dinero para una sociedad sin ánimo de lucro, o una organización sin ánimo de lucro, que eso se lo puede desgravar usted en la cuota de IRPF, ¿se lo desgrava o no se lo desgrava? Ah, se lo desgrava. Si es usted autónomo, todos los gastos afectos a su trabajo, a su quehacer diario dentro de su empresa, dentro de su negocio, se los apunta para reducir el gasto en IRPF el año siguiente, o no se lo apunta. Es que a lo mejor, porque si usted no se lo apunta va a pagar más. Si usted se lo apunta, como le permite la ley, pagará menos. Si usted lo hace para pagar menos, ¿qué pasa? ¿Que la agencia tributaria le va a escudriñar su fórmula? Es que ya llegamos a unos extremos que dan absoluto pavor. Vamos a analizar estos asuntos de nuevo con uno de los analistas, en esta ocasión un profesional del sector, alguien a quien pues se dedica buena parte de sus horas precisamente a dar asesoramiento sobre estos asuntos, y además da clases. Es socio de Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, y se llama Esaú Alarcón, a quien tengo el placer de saludar. Esaú, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días, Luis Fernando. Bueno, le he dado buenas tardes porque en radio a partir de las 12 siempre damos buenas tardes, pero ni usted ni yo hemos comido, así que valga los buenos días. Don Esaú, estábamos repasando esta última actualización de los objetivos tributarios de la agencia tributaria para este año 2025, con una especial atención en aquellos contribuyentes, dice la agencia tributaria, en las que no se compadece su nivel de vida con el nivel de renta declarado. Pero después de leer toda la letra pequeña de lo que se ha publicado hasta ahora, da la sensación de que el nivel de arbitrariedad que va a llevar a la agencia tributaria a abrir sus inspecciones es, si cabe, mayor del que había. Bueno, Hacienda se basa en unos planes de control, que es lo que comentas, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado hace poco. Y sí, uno de los puntos son... Pero bueno, la realidad es que estos planes de control suelen tener muy pocos cambios a lo largo del tiempo. En el fondo son un corta-pega que cada año se suele utilizar con diferente terminología lo mismo. Siempre se habla de sociedades profesionales con sus socios, de temas de residencia fiscal que están a la orden del día, y de cuando hay unos signos de riqueza que no se compadecen con las rentas que se obtienen. Es decir, al final hablamos de lugares comunes que bueno, luego dan lugar a inspecciones en función de lo que decide cada delegación. El problema, Esaú, es que el Supremo, y corríjame si me equivoco, porque puede que no tenga la información exactamente o precisamente correcta, pero hasta donde a mí se me alcanza, el Tribunal Supremo había prohibido a la agencia tributaria abrir investigaciones prospectivas, es decir, abrir una investigación a un contribuyente por el hecho de sospechar que podría estar incumpliendo la normativa tributaria y que podría estar incurriendo en delito. Y el Supremo recordaba, no, oiga, usted tendrá que investigar o tendrá que encontrar alguna prueba que invite a pensar que este contribuyente lo está haciendo mal, pero sin pruebas no puede usted, por la simple sospecha, abrir una investigación en la que en muchas ocasiones pues el contribuyente termina con sus bienes embargados, con sus cuentas bloqueadas, mientras el procedimiento se lleva a cabo. Claro, con lo que hemos conocido en el día de ayer y leyendo de nuevo la letra pequeña, esa prospección estaría ahí, a la vuelta de la esquina. Te lo puntualizo un poco. Lo que ha dicho el Supremo ya en varias resoluciones recientes es que no se pueden hacer entradas y registros domiciliarias, ni empresas ni en particulares, de forma prospectiva. Es decir, sin tener un objetivo claro que analizar, sino pues a ver si sacamos algo, ¿vale? Eso, entradas y registros. También ha dicho el Tribunal Supremo y tribunales europeos que lo que no se pueden hacer son requerimientos prospectivos, es decir, requerir sin hacer una investigación a través de un procedimiento de inspección para sacar información de determinados sectores. Y ahí sí que, lamentablemente, a pesar de que eso es una cosa que ya es pacífica, hace poco viví yo en primera persona como una asociación inmobiliaria
cargaron en plan toda una serie de un sector económico muy concreto, que es el de las asesorías inmobiliarias, iniciaron requerimientos prospectivos masivos contra todas ellas. Entonces, bueno, simplemente eso, que hay que puntualizar, ¿no? Inspecciones prospectivas, una inspección en teoría no es prospectiva porque ha habido previamente un análisis de cada caso concreto y cuando inician una inspección normalmente ya saben lo que buscan, pero lo que sí que se da en la práctica son muchos requerimientos que sí que tienen carácter prospectivo. O sea, que los requerimientos, esa parte, digamos, la interpreta a su propio entender la propia agencia tributaria. Y desgraciadamente además es que la gente se asusta, claro. Hombre, ¿cómo no te vas a asustar? Un requerimiento no conlleva una obligación de pago, simplemente le tienes que contestar a Hacienda lo que te pide, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la salida fácil? Contestar al requerimiento y dar esa información. Pero claro, estás dando información de un tercero que normalmente es información que es confidencial, que utilizas porque son relaciones profesionales, pero que es información que no deberías dar. Entonces, eso es muy peligroso. Casi quizá más peligroso que el inicio de una inspección. Es muy curioso cómo funciona en estos casos la agencia tributaria. En muchas ocasiones dices, bueno, pues dígame qué es lo que está buscando. Yo le explico, no, yo le pido a usted este dato. Entonces, si no se lo das, o sea, juegan siempre a la trampa desde la agencia tributaria. Y incluso en muchas ocasiones, aunque tú le digas abiertamente, oye, pero ¿cuánto te tengo que dar? Exactamente cuánto tendría que haber tributado. No, calcúlalo tú y si te equivocas ya te multaré. Y en este caso parece que es ganas de poner una trampa en el buzón del contribuyente, ¿no? Bueno, esto pasó ya con los abogados. Hubo una campaña de Hacienda en la cual a todos los abogados se les pedía información de los pleitos en los que habían intervenido, etcétera. En realidad no iban contra todos los abogados, sino que iban contra los clientes de esos abogados que no habían declarado según qué cosas. Pero, claro, al final pones en una situación muy complicada a un sector económico. Y eso es precisamente lo que se quiere evitar con este tema de los requerimientos prospectivos. Esaú, para terminar, no le quiero quitar más tiempo. Yo hace un minuto trataba de explicar la diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal, o tratar de abaratarse la factura. Abaratarse la factura mediante procedimientos legales no debería ser un motivo para que la agencia tributaria pusiera la lupa sobre nuestras cuentas, ¿no? No, lo que pasa que, como decimos en el sector, en el ámbito tributario no se aplica el indubio pro reo, sino que se aplica el indubio te arreo. O sea, a la que puede la administración tributaria te suelta un mandoble. No lo había oído nunca, pero me lo apunto, ¿eh? Pues esa es la regla de oro del ámbito tributario. Es muy gráfico, yo creo que no se puede explicar de mejor manera. Esaú, le agradezco muchísimo. Esaú Alarcón, socio de Gibernau y profesor de Derecho Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el día de hoy en Con Ánimo de Lucro y confío poder volver a contar con usted muy pronto. Cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya ven, indubio pro reo no, indubio te arreo. Es el caso de lo que opera habitualmente con la agencia tributaria. Si esto no es una máquina de extorsión, si no quieren extorsión, de terror por parte del Estado, que venga Dios y lo vea. Si no, cualquiera de ustedes que nos escucha, díganme lo que sienten cuando abren el buzón y encuentran una carta de la agencia tributaria. No sé a ustedes, a mí, que nunca he hecho nada, ni he tenido patrimonio para hacer nada raro con mi dinero, se me pondrían los pelos de punta, desde luego. Esperemos que a Verónica Llera no se le pongan, o al menos no haya tenido nunca esa cartita, porque nos vamos directos a los mercados. Bueno, y continuamos viendo la remontada del IBEX 35. En este momento se nota un 1%, ya está por encima de los 13.200 puntos, 13.278 según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. Y les cuento cómo Indra está subiendo un 3,25%, IAG un 2,91% y CaixaBank un 2,73%. Por el lado de las bajadas destaca Iberdrola con una caída del 0,96%, Celnex con una caída del 0,70% y Telefónica con una caída del 0,40%.
41%. Ahora mismo en los mercados es lo que manda dentro del mercado español, pero vamos a analizar algunos aspectos importantes de lo que estamos viviendo en estos días y lo vamos a hacer con la responsable de relación con inversores de Tres Mares Capital, Verónica Llera. ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, muy bien. Vaya días de mercados que estamos teniendo, días importantes, días de muchos movimientos. Parece que después de una tormenta atravesamos ahora mismo algún momento de calma, pero sigue existiendo entre los inversores, o al menos eso nos dicen los analistas, Verónica, cierto temor a que se vaya a traducir la situación que atravesamos en una recesión en Estados Unidos. ¿Tú observas este miedo y cómo crees que lo está canalizando el mercado? Efectivamente, digamos que es el mayor ruido de fondo que está dominando ahora mismo el comportamiento de los mercados, donde los grandes damnificados están siendo especialmente los índices estadounidenses, no tanto las bolsas europeas, que están aguantando mucho mejor pues este vendaval, entre comillas, ¿no? Donde vemos la diferencia de comportamiento, no solo que los índices estadounidenses están en negativo en el año y los europeos no, sino que la mayoría de los índices de referencia del otro lado del Atlántico pues incluso han entrado en fase correctiva, ¿no? Que es una caída superior al 10% desde el último máximo que hubiesen alcanzado. Y bueno, pues ¿qué ha provocado toda esta situación? Efectivamente los temores a que la primera economía mundial pues entre en una posible recesión, fundamentalmente pues efecto de toda esta política tan agresiva arancelaria que está poniendo en marcha pues la administración de Donald Trump, con por supuesto la segunda lectura de todo esto que puede tener las implicaciones que tenga en términos de inflación, y teniendo en cuenta además que la economía, por los mensajes que se está dando, no va a ser respaldada por políticas de apoyo presupuestario, porque también se está poniendo mucho el foco en la reducción del déficit tan abultado que tiene a día de hoy Estados Unidos y de darle la vuelta, digamos, al gasto público hacia el gasto privado. Entonces, pues se parece que se genera una tormenta perfecta para que los inversores, incrementen sus dudas en torno a la posible recesión en Estados Unidos. Lo hemos visto también en ciertos indicadores los últimos días, como parte de la actividad que se ha mantenido durante las últimas semanas ha sido un repunte anticipado, digamos una demanda anticipada a esta guerra comercial. Los datos de empleo han sido algo más mixtos también. Los indicadores de confianza vemos que cada vez van dando más signos de debilitamiento también. Y sí, parece que la hipótesis de una recesión está reinando últimamente los mercados, que se ha juntado con altas valoraciones y es donde es fundamentalmente lo que explica estas caídas que hemos visto durante las últimas semanas. Un análisis, la verdad, que muy preciso, Verónica. No sé si vamos a llegar al mismo nivel de precisión con la siguiente pregunta, pero yo creo que es algo que está en el ambiente y que cada día más inversores se preguntan. Mi sensación es que a la pregunta habría que decir que empezamos a llegar tarde ya, y la pregunta no es otra que si los valores relativos a las empresas de defensa son ahora mismo una de las mejores apuestas posibles en el mercado, siquiera para el corto o el medio plazo. Pues probablemente a tu pregunta sea que podemos llegar un poco tarde, ¿no? A ver, aquí como siempre hay que analizar caso a caso, pero es verdad que hemos visto un tirón del sector desde todos los anuncios del gasto presupuestario, no tanto las implicaciones de las exigencias que están viniendo de parte de Estados Unidos con Donald Trump obligando a todos los países miembros de la OTAN a incrementar el gasto en defensa, como el anuncio que hemos visto hace pocos días de Alemania y de ese proyecto, ¿no?, de apoyo a la economía con todas esas políticas también incrementando el gasto en defensa. Y es verdad que el sector lleva un comportamiento de más de un 60% year to date de diferencia de subida, quiero decir, con el MSCI europeo, pero es cierto que aunque la subida más vertical se ha producido con estas últimas noticias, la realidad es que el outperformance que se dice que lleva manteniendo en sí el sector defensa con respecto al índice general, especialmente el europeo, nos remontamos a la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Qué pasa? Que es cierto que este re-rating, la mayor parte sí que nos invita a pensar que la mayor parte de las noticias positivas relacionadas con
que han explicado este buen comportamiento, pues sí que ya están en precio. Y de hecho, pues ahora al revés, ¿no? Cualquier noticia en el medio plazo relativa a una tregua de la guerra de Ucrania con Rusia, que estamos viendo que en principio es lo que se está intentando alcanzar, pues podría suponer una toma de beneficios y no sabemos de qué impacto. Pero bueno, sí es cierto que yo creo que habría que analizar caso a caso y, como siempre, siendo selectivos, porque sí es verdad que hay ciertos vientos de cola para el sector. Lógicamente, el apoyo que puede suponer todo el gasto que se va a destinar, pues es un crecimiento estructural. Esto da mucha visibilidad a todas las compañías en relación a otras partes del mercado en términos de generación de flujos de caja. Probablemente pues pase a ser un sector no tan denostado en términos de ESG como ha podido ser en otros momentos, pues dadas las necesidades de financiación que van a tener, y esto pues también por otro lado implicará una entrada de dinero institucional importante. Y bueno, pues el crecimiento, que este crecimiento venga también de las compañías, lógicamente en beneficios, en facturación, y que es lo que explica las subidas, es positivo. Habrá que ver, bueno, pues efectivamente no solo en términos de valoración ser selectivos, sino también en tipos de negocio que sí que se vayan a beneficiar claramente de estas mayores inversiones, porque no todas las líneas de negocio que engloban el sector defensa se van a ver igualmente beneficiadas, y entonces, bueno, pues ahí alguna oportunidad probablemente podamos seguir viendo, pues por este carácter defensivo que tienen estas compañías. Bueno, pues vamos a quedarnos muy pendientes precisamente de cuáles pueden ser esos sectores dentro del mundo defensa que todavía puedan tener recorrido, pero recordemos, como bien decías, que probablemente en líneas generales, salvo que seamos muy especialistas, podamos estar llegando tarde. Verónica Llera, relación con inversores de Tres Mares Capital, amiga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues repasado la actualidad de mercados, nos vamos al boletín informativo de la 1 y volvemos con ánimo de lucro con una entrevista interesantísima, no se la pierdan. 1:06, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con ánimo de lucro y lo hacemos con una entrevista que les he prometido que era importante, la que teníamos que prestar atención. Dirán muchos de ustedes, hombre, Luis Fernando, se te ha olvidado aconsejarnos Cibislen en el día de hoy, porque íbamos a hablar con Cibislen. Así que tenemos a Agustín Vara de Rey, que es el CMO de Cibislen y que tengo aquí. Me encanta siempre recibirte, Agustín, ¿cómo estás? Pues un placer estar aquí y verte otra vez. Les voy a confesar una cosa. Cuando ha entrado por la puerta, Agustín, le veía una sonrisa oreja a oreja, y él es un directivo muy sonriente, siempre muy optimista, como sí, tiene que caracterizar al buen directivo de una empresa como Cibislen. Y digo, ¿pero por qué estás tan contento? Y tenía el móvil en la mano y dice, porque tenemos una de las últimas promociones que se está empezando a agotar ya queda muy poco. Ya saben que son las promociones que financian gracias a los inversores de Cibislen y que tienen rentabilidades, en este caso, Agustín. Pues una rentabilidad del 10,75 anual y es a 12 meses. O sea, en un año el 10,75. Un 10,75 y además con garantía hipotecaria detrás. O sea, ¿Y cuánto queda? Pues ahora mismo justamente lo estaba mirando. Y riguroso directo. Es de 2.750.000 y llevamos financiados 2.494.000. Quedan 250.000 euros, 260.000. Pues miren, corran, entren en internet, busquen cibislen.com, allí buscan toda la información, también de esta, se dan de alta en la plataforma y fíjense que si les gusta y se dan prisa, pueden llegar a optar a una rentabilidad superior al 10% anual para 12 meses en un solo año. ¿Para financiar qué promoción? Pues en este caso es en Mallorca, ¿sí? Se llama Sonlladó, es una villa y la propia villa es el activo con el que tenemos la garantía, lo cual eso a la gente le encanta, de tener un activo detrás que te da garantía. Si no se paga, nos quedamos con el activo y eso va directamente a los inversores. Por supuesto. O sea, que aquí todo el mundo encantado con su 10,75, con garantía hipotecaria detrás, y por eso vuelan, eso vuelan los proyectos. Además los estáis empezando a limitar, pero por encima, no por debajo. Es decir, desde 250 euros se puede invertir, pero en este caso se podría solo hasta... Lo hemos limitado a 5.000 euros, para que entre el mayor número de inversores posibles, porque ahora mismo tenemos una demanda bastante alta y entonces estamos dando cabida a que todo el mundo puede invertir. Para que
los que nos están escuchando de nuevo, hemos empezado por el final, Sí. que es la promoción, pero porque se está agotando. O sea, de hecho, en estos minutos que estábamos esperando a que terminara el boletín informativo, se han cubierto 50.000 euros. Nada, en 5 minutos, ya ven ustedes. Por eso hemos empezado por ahí, pero para todos aquellos que no conozcan Cibislend y no sepan muy bien, o esto del crowdlending inmobiliario, Agustín, les suene demasiado raro. Vamos a aterrizárselo para que lo entiendan, lo sepan tocar, lo sepan ver y entiendan perfectamente por qué ofrecéis ese tipo de rentabilidades, por qué se hace además a plazos tan cortos y por qué detrás existe una garantía hipotecaria. Porque claro, la gente dirá, ¿y dónde está el truco? Bueno, pues lo mejor de todo es que no hay truco, pero efectivamente todo el mundo piensa, ¿dónde está el truco? Una rentabilidad tan buena y con garantía detrás y tal. Pues no hay truco, es simplemente una necesidad que hay en el mercado ahora mismo, que es los promotores necesitan financiación porque los bancos no entran en ciertas fases de financiación a un promotor, como es la compra de un suelo, o a veces incluso les piden tener comercializado más de un 60 o un 70% para darle una financiación, etcétera. Y los promotores necesitan recurrir a inversores privados o a empresas como la nuestra, que lo que traemos es mucho inversor. En vez de un inversor privado te traemos 1.000 o 2.000 inversores según el proyecto, ya cada uno como quiera invertir. Entonces, al final, ¿eso en qué repercute? En que nosotros al promotor le decimos, vale, te financiamos, pero tienes que dar una rentabilidad alta para que los inversores quieran entrar, quieran financiar. Si no le damos algo atractivo a los inversores, no van a querer financiar. Y entonces ahí el promotor dice, oye, pues me interesa dar una rentabilidad de un 10, 12, 13% anual, a cambio de tener el capital ya, porque esa es otra cosa que nos caracteriza, la rapidez, cosa que un banco, pues en este caso, pues no lo daría. Y ojo, que también coexistimos los dos, a veces tiene una financiación bancaria y entramos nosotros también a otra parte, o sea, ninguno elimina al otro. Y entonces ahí el inversor es donde se aprovecha, dice, oye, pues mira, puedo tener una rentabilidad a un plazo corto, como tú dices, porque a veces es, pues como decimos, la compra de un suelo, una reforma, etcétera. Y ahí, pues 12, 15 meses, de hecho nuestra media es de 15 meses y las rentabilidades están entre 10, 13% anual. Fíjate, bueno, estuvisteis aquí hace poco, no sé si fuiste tú, y hablasteis de uno y llegasteis al 14%. Al 14%. De hecho, la semana pasada. Eso fue, ya te digo. La semana pasada hicimos el primero al 14% anual y encima tiene unas garantías. De hecho, este lo tuvimos que limitar a 1.000 euros. De la demanda que íbamos a tener tan grande, tuvimos que limitarlo porque si no se iban a comer pues grandes inversores que iban a querer meter pues todo, unas cantidades salvajes y hemos tenido que limitarlo. Pero eso solo lo hacemos en ciertos proyectos. Aquí realmente queremos dar cabida a todo el mundo. Y dicho esto, vamos a tener 2 o 3 proyectos muy interesantes de aquí a final de mes, en el que aquí va a haber rentabilidades altas, va a haber unas garantías espectaculares. O sea, yo, lo que decías tú antes, animas a la gente en este proyecto, que faltan 200.000 euros, y yo animo también para que se den de alta para ver siguientes promociones, siguientes proyectos, porque es espectacular lo que viene. Es súper interesante. Además, siempre decimos, ¿no? Oiga, usted quiere invertir en el negocio inmobiliario, pero no quiere comprarse ahora una casa, hipoteca y luego poner en alquiler con las rentabilidades que ofrece el mercado inmobiliario, en el caso del alquiler o de compra, reforma y venta, que suele ser un 6%, un 7%. Sí, a veces sube un 7%, pero rondan esos y claro, el esfuerzo que hay detrás, el endeudamiento, etcétera, etcétera. Eso es. Pues oiga, esta es una manera de entrar y además es muy curioso porque otra manera que también solemos recomendar que usted se quiere exponer a inmobiliario, pues ahí tiene las SOCIMIs, cómprese acciones de una SOCIMI y descorrelaciona su cartera y tiene la posibilidad de tener una parte en inmobiliario. Pero claro, las SOCIMIs, dentro de lo que cabe, tampoco sabes muy bien a qué proyectos estás dedicando directamente tu dinero o sabes que dependiendo del perfil de la SOCIMI, pues generalmente vas a estar invirtiendo en edificios de oficinas o en centros logísticos. Pero si a usted lo que le gusta es el residencial, que es lo que entiende, y ve usted las promociones que van a financiar desde Cibislend, es más fácil ver y tocar el proyecto en el que te estás metiendo. Y a mí eso me parece, fíjate, más allá de esas rentabilidades que ofrecéis y de los plazos que tenéis, es quizá una de las partes más bonitas del proyecto, que el inversor sabe dónde está metiendo el dinero. No solo dónde, sino que elige. O sea, aquí no es una empresa, como tú dices, una SOCIMI, en la que entras, metes un capital y la SOCIMI hace todo el trabajo. Aquí no. Aquí entras, te registras gratuitamente, no hay gastos, no hay nada. Es decir, tú puedes esperar al proyecto que a ti te guste. No me gusta este, no me gusta este, no me gusta este. Y depende del quinto proyecto,
por lo que sea, te atrae y decides invertir en ese proyecto en concreto. Entonces, ya no solo es algo que puedas tocar y de una garantía detrás, sino que encima tú eliges en dónde inviertes. Tienes acceso a tal documentación y decides dónde invertir y cuándo. Correcto. ¿Aceptáis cualquier promotor? ¿O cómo discrimináis? ¿Qué tipo de promociones vais a financiar? No es tanto lo que aceptamos o no aceptamos, sino hacemos un análisis. Aquí somos fríos, como el hielo, no hay amistades, ni al revés a alguien porque sea nuevo, ni nada. Es simplemente se hace un análisis, se hace un due diligence bastante exhaustivo, en el que se analiza no solo al proyecto, sino también al promotor. A veces tenemos promotores que es su primera promoción, pero tienen 20 años de experiencia detrás, tienen un capital detrás que sustenta la operación. Entonces, vale, como nueva empresa que ha creado, nueva SPV, pues es su primer proyecto, pero tiene un historial detrás que conocemos, que se analiza, etcétera. Y ese due diligence además es muy rápido, se analiza en 15 días más o menos y luego además en la empresa no solo nosotros decidimos los proyectos que pasan el filtro, te digo que pasa 1 de cada 10 el filtro, pero es que de ese 1... a lo mejor salen de ese 1 cada 10, es decir, 3 de cada 30, por decirlo de alguna manera, pero de esos 3, luego hay un comité externo a Cibislen que tiene que dar el ok final. Y te aseguro que son bastante de cañeros, por decirlo de alguna manera, porque buscan que siempre haya garantías, unas garantías buenas, están pensados directamente para proteger al inversor. Desde luego, porque es una de las ventajas. Esto al final no deja de ser un producto como de renta fija inmobiliaria. Sí. Al final, dinero que inviertes a un plazo y que vas a obtener una rentabilidad concreta y que detrás de ella opera. Si en renta fija, pues lo que destaca es el derecho de prelación. Si hay que liquidar la sociedad, pues tú eres de los primeros en cobrar. Aquí en este caso, igual, la garantía hipotecaria es la que sustenta esa inversión. En cualquier caso, hay que recordarlo siempre que se hablan de estas cosas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y, por supuesto, al final se trata de productos que te dan un 10%, pues tienen ese riesgo detrás. Pero en un track record de 7 años... Te digo una cosa, esa frase de rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que es algo que tenemos que tener muy presente siempre en todo tipo de publicidad, de comentarios, todo lo que hablamos siempre de Cibislen hay que decirlo, pero es bueno. Porque eso quiere decir que las rentabilidades van variando y eliges tú, es lo que te decía, eliges tú qué rentabilidad quieres. Desde luego que sí. Agustín Vara de Rey, CMO de Cibislen, muchas gracias. Como siempre, por venir aquí a contarlo con ánimo de lucro. Gracias a ti. Hasta la próxima. Continuamos en Con ánimo de lucro, lo hacemos con el profesor José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, inversor, amigo y el especialista en traernos los libros que hay que leer. Estamos rellenando con él una biblioteca fantástica. Tendremos que hacer una recopilación en redes sociales. Profesor, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Bienvenido de nuevo a Con ánimo de lucro. Muchísimas gracias. Estaba diciendo que tenemos que hacer una recopilación de todos los títulos que hemos ido dando y los vamos colocando en redes sociales para que la gente que se haya perdido alguno tenga la lista y les pueda echar un vistazo. Porque la verdad, de todo se aprende mucho. Y tenemos hoy un personaje polémico, pero que como personaje a estudiar a través de biografías autorizadas en este caso, no deja de ser interesante. Hablamos del dueño del imperio SpaceX, del dueño de Twitter, del dueño de Tesla y del actual mano derecha del presidente de los Estados Unidos en lo que a reducción del tamaño del Estado se refiere, o eficiencia del Estado se refiere, que es Elon Musk. Efectivamente. Eso sí, venimos con no la última biografía, que hay una más reciente que se publicó hace poco, sino con una biografía previa que es de Ashley Vance, escrita creo que es en 2015, si no me equivoco, ¿no? Creo que el libro se llama Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro. Eso es. Tengo aquí enero del 18, pero no... enero del 18, efectivamente. Yo creo que se escribió... Su fecha de publicación en enero del 18, efectivamente. Sí. Yo creo que narra hasta 2016, 15-16, si no me equivoco. O sea, no entra toda la parte última de Elon Musk que tenga que ver con la política, etcétera. Esa parte, digamos, no está... Que para mí, en cierto modo, es la menos interesante, también te lo digo, ¿no? Porque, como hemos visto aquí en otros ejemplos, que hemos hablado de biografías de empresarios, como en el caso de el fundador de Nike y el fundador de Virgin, que vimos, pues en este caso pues es la historia de una persona excepcional, obviamente, sin entrar a juzgar otro tipo de factores o consideraciones, y un poco de cómo ha sido su vida, ¿no? Y darte cuenta un poco a veces de la sucesión de aleatoria de situaciones que dan a una persona de este calibre, ¿no? Situaciones aleatorias que
pues van marcando los pasos de una vida que le ha llevado a, bueno, no ser, o sea, no se llega a ser el tipo más rico del mundo de casualidad. O sea, eso no es algo que viene, como dice muchas veces la izquierda, por cuna o por injusticias divinas. No, es a base de trabajo, talento y saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes claves del señor Musk, y de cierta audacia, porque si uno ve las primeras partes de su vida o hasta que consigue rentabilizar PayPal, ¿cuánta gente no se hubiera quedado ahí y hubiera dicho, tengo ya mi vida más que resuelta, puedo vivir a cuerpo de rey, además era muy joven, tengo toda mi vida por delante, tengo dinero para 7 vidas, ¿no? Como le gusta decir al señor Sánchez, tienen dinero en el banco para vivir 100 vidas. Era el caso de Elon Musk, podría haberse dedicado a tomar el sol en República Dominicana el resto de sus días y no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Pero él es ambicioso y es una mente inquieta y le obsesionan determinadas cosas, pues la eficiencia en los procesos, la eficiencia en la productividad, le obsesiona querer anticipar el futuro, y eso es lo que le ha movido a, una vez triunfa con PayPal, en el caso de PayPal, me imagino que en los proyectos anteriores también, decide invertirlo todo, jugárselo todo, y eso es lo que ha ido haciendo, de hecho, vez y otra vez. Parece que me has leído la mente, porque es justo lo que te iba a decir. O sea, la sensación cuando lees el libro y te cuenta, bueno, primero obviamente habla de su experiencia, como mucha gente sabe, Elon Musk nació en Sudáfrica, su padre es sudafricano y su madre era canadiense, o es canadiense, y él luego se traslada ya a... Él viene de una familia acomodada, de hecho creo que su padre llegó a tener alguna mina de piedras preciosas en Zambia, si no recuerdo mal, de diamantes me parece, y tiene una vida, de hecho creo que sus abuelos hicieron una aventura en avioneta cruzando, no recuerdo, o sea, lo explica en el libro, no recuerdo qué cruzaron, intentando cruzar, no sé si era de África a Australia, no sé, era una cosa de estas en avión, o no recuerdo muy bien, pero eran aventureros, y de hecho yo creo que su padre fue un político anti-apartheid en Sudáfrica, pero bueno, luego él se va a vivir a Canadá porque él busca entrar en Estados Unidos, que es el mundo que a él le atrae por un poco la apertura que tiene para una persona como él, que él ya destaca desde muy joven, porque creo que crea un videojuego con 12 años o 13 años y se lo vende a una revista. O sea, es programador desde muy jovencito, programa un videojuego y se lo vende a una revista en Sudáfrica, ¿no? Con lo cual obviamente es una persona ya excepcional, inquieta. Yo desde luego a los 12 años no estaba programando nada, estaba con una espada de madera peleándome con mi hermano. Entonces, jugando a las canicas. Efectivamente. Entonces, pero si te das cuenta que él va a estudiar a Estados Unidos, creo que hay un momento que tiene la opción de estudiar en Stanford y lo abandona porque había estudiado ya en la universidad y no quiere hacer un programa en Stanford, sino que lo que quiere es ya ponerse manos a la obra y desarrollar proyectos. Entonces, primero crea una empresa que se llama Zip2, si no recuerdo mal, la vende por $300 millones, que creo que no era suya en su totalidad, aunque puede que se me olvide, no me acuerdo ahora mismo. Y ya todo ese dinero lo invierte en X.com, que es una especie de banco digital que luego se fusiona con otra compañía y da origen a PayPal, ¿vale? Y entonces, lo primero que es lo que has comentado, da la sensación de que para él la riqueza en sí misma no es un objetivo. Para él lo que es un objetivo es el transformar las cosas, ¿no? Es una persona... yo creo que es bastante obvio, ¿no? En otros momentos he leído que él vivía en un apartamento donde tenían los hangares de SpaceX y vivía en un apartamento como el de todos los empleados, a pesar de tener una pedazo de mansión en otro estado, con lo cual está claro que es una persona que tiene prioridades. De hecho, en el libro cuenta que en un momento dado, no sé si es en la venta de Zip2 o luego con PayPal, que lo venden en 2002, lo venden por 1.000 y pico millones, creo, y él ahí o 2.000 millones, no recuerdo por cuánto lo venden, y él también saca una parte importante, creo que se compra un McLaren, y es como que le dura muy poco, enseguida se da cuenta que eso a él no le hace feliz. O sea, que la dopamina no se la genera consumir una vez que tiene la vida resuelta, sino el estar constantemente haciendo algo. Y casi siempre invierte prácticamente todo lo que obtiene en la empresa anterior, lo invierte en la siguiente, y luego, si repasas el libro, te va contando los casos, siempre te da la sensación de que está en lo que dicen los americanos, ¿no? On the edge. O sea, está en la delgada línea roja de quebrar siempre, en todos sus proyectos. Con lo cual, por eso te digo que es una concatenación de improbabilidades estadísticas, porque claro, lo normal en un empresario que intenta innovar mucho y anticiparse mucho al futuro es que lo normal es que falle y que se adelante. Tiene que fallar, sí. Claro, entonces, sobre todo que aciertes o que tengas éxito en muchas seguidas, cuando la probabilidad de fallo en cada emprendimiento, sobre todo en temas tecnológicos que tratan de hacer una disrupción muy fuerte en un negocio establecido,
pues es muy difícil. Y sin embargo, él, pues poco a poco va, en el caso de Tesla también, el montado está prácticamente quebrado, en el caso de SpaceX también, tiene un accidente que prácticamente les deja sin fondos en un momento clave. Quiero decir que te das cuenta que él está constantemente viviendo en el alambre o en el borde del precipicio pero a él le da igual, pero antes lo que le gusta, ¿no? Estar constantemente tratando de hacer algo excepcional y siempre en el límite, ¿no? De conseguirlo y no conseguirlo. ¿Y cuál es, a tu juicio, la clave del éxito? Porque evidentemente eso de vivir siempre en la navaja y caer siempre del lado bueno no está hecho para todo el mundo. No todo el mundo puede hacerlo. Habrá gente que se la juegue, le salga 1 o 2 veces, pero batacazo se va a pegar y no puede saber absolutamente todo. Pero con PayPal lo hace con Twitter, además una machada, oye, ¿cuánto vale? Venga, pues te lo compro y voy, además con un propósito bien claro. Quiero que esta red social vaya hacia adelante, sea rentable, sea muy rentable y que además se base en los principios de libertad. Es decir, que aquí pueda decir lo que quiera el que quiera, sin más límite que el código penal de cada sitio. Ya está. No hay más tutía. Y, jolín, lo consigue. Es decir, reduce gasto a muerte, hace eficiencia a los procesos, convierte la herramienta en una herramienta mejor y así sigue, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave del éxito? No duerme, lo que ha estudiado, su obsesión por la productividad. ¿Qué es lo que crees tú que mueve hacia el éxito a una personalidad como la de Musk? O sea, lo primero es que él no ha tenido éxito en una compañía, ¿no? Porque hay veces que, bueno, pues ver con la situación de Amancio Ortega y seguro que es una persona brillante, que lo ha hecho muy bien, pero bueno, no sabes si en otras circunstancias hubiera tenido éxito, ¿no? En el caso de Elon Musk, fundó Zip2, luego X.com, que es, por cierto, como se llama hoy Twitter, porque él siempre, de hecho, hasta tiene un hijo que tiene el nombre de X, creo, X y... Entonces, él luego se fusionó con PayPal, luego fundó SpaceX, que es una empresa de cohetes, ¿no? Digamos, de lanzamientos espaciales, que lo que hace es colocar satélites en órbita, etcétera, y que lo hace con una fracción del coste, porque ha conseguido una tecnología en la que aterrizan los cohetes y por tanto no se desecha. Como todo el mundo sabe, cuando hay un cohete, hay una parte que se separa del cohete en un momento dado y cae a tierra y normalmente pues se pierde, explota, vamos, y él ha conseguido que aterricen y sean reutilizables. Eso ha hecho que el coste para la NASA de cada lanzamiento haya caído drásticamente y ha tenido un éxito enorme. Esa compañía no cotiza en bolsa, que es SpaceX. Luego tiene Tesla, que creo que no hace falta que cuente el ejemplo. No. Tiene The Boring Company, tiene muchísimas compañías en las que ha tenido éxito. Entonces yo creo que es una mezcla, además en todas tratando de ser revolucionario, o sea, tratando de hacer algo que no hayan hecho los demás y hacer una revolución en la industria. Yo creo que es una persona con visionario totalmente, con una capacidad analítica bestial y con todas las fichas en la mesa. Quiero decir que es su vida. O sea, probablemente sea más importante eso, casi que, no decir que su familia, pero quiero decir que obviamente vive por y para eso, ¿no? El caso de Twitter lo pondría un poco aparte porque me da la sensación que tiene más que ver con los problemas que ha tenido con un hijo suyo, que él considera que fue infectado, ¿no? Como dice él, por la ideología woke y se cambió de sexo y con el que no tiene relación. De hecho, dice que no es su hijo y yo creo que lo de Twitter no tiene o sea, obviamente va a intentar eficientarlo económicamente para que sea rentable, pero yo creo que lo hizo más por temas éticos y morales que por un tema económico y de cambiar nada. Creo, no lo sé, o me da esa sensación, pero eso ya es posterior. Eso de hecho en este libro no sale porque no era propietario, ¿no? Pero vamos, sin duda es un caso es tremendo, es tremendo. Bueno, pues podemos encontrar esta biografía de Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro, biografía y memorias de Ashley Vance. Se puede encontrar en libro de bolsillo, en tapa blanda, en tapa dura, en versión Kindle, en Amazon, desde 8 euros, 8,50 la versión Kindle, hasta 17 euros la de tapa blanda, 15,16 la de tapa dura. No hay excusa, podemos aprender de un genio como Elon Musk y espero que dentro de poco salga otra, bueno, dentro de unos años, cuando ya haya pasado su paso por la política, a ver qué balance hacen. José Ruiz de Alda, como siempre, muchas gracias. Un gustazo. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Nosotros les esperamos mañana a las 12. Aquí, cuando termine Federico, aquí estaremos Con Ánimo de Lucro, en directo en YouTube, también en Es Radio, en el streaming de Es Radio y en el 105.7 si nos escuchan desde Madrid. Y nada, hasta mañana, amigos, pásenlo muy bien.